Buenos días, que el Señor me les bendiga. Qué bueno poder llegar a este penúltimo domingo de esta serie de una vida con propósito. Le damos gracias al Señor por todas las cosas que hemos ido aprendiendo. Les animamos a seguirse poniendo al día con las lecturas. Lo ideal es que vayamos día a día, que no tengamos que correr al final, porque la idea es ir asimilando cada día. Hay una tremenda enseñanza. Cada vez que hacemos una lectura hay una tremenda enseñanza en un solo día. Entonces imagínense si dejamos acumular los días, nos perdemos esa bendición. Por eso les animo a ponerse al día y a tomarse el tiempo para reflexionar en cada una de las enseñanzas, porque no da tiempo en un mensaje del domingo en resumir todo, la esencia de lo que implica cada uno de los propósitos. Hoy ya estamos en el día 35, es decir, que esta semana deberíamos estar terminando los 40 días como propósito. La semana que viene tenemos un mensaje como clausura para recapitular un poco lo que hemos venido haciendo durante este tiempo, ya que estamos reflexionando en la pregunta de ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y hemos venido respondiendo. Y si usted ha venido a todos estos mensajes y ha llevado la secuencia, se da cuenta o debe tener ya una idea más clara con qué propósito estamos aquí en la tierra. Dios nos hizo para amarle, para tener una relación con Él, y eso le llamamos adoración. Dios nos hizo para amar a su familia, y ese propósito le llamamos comunión o compañerismo. Dios también nos hizo para ser como Cristo, y eso implica el propósito del discipulado. Y la semana pasada vimos que Dios nos formó para servir a Cristo, sirviendo a otras personas, y ese propósito le llamamos ministerio. Hoy vamos a ver el quinto propósito por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra todavía, la razón por la cual el día que creímos en el Señor Jesucristo no fuimos succionados y llevados directo al cielo, es porque todavía tenemos una misión. Dios nos ha hecho con una misión. ¿Qué es una misión? Una misión es una encomienda que le dan a alguien. Le dice, tienes que hacer tal cosa. Esa es su misión. Cuando alguien entiende que esa es su misión, no descansa hasta que cumple esa misión o esa encomienda o esa comisión que le fue asignada. El Señor Jesucristo vino al mundo con una misión. Juan 17, 18, Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, dice en una oración muy famosa de Jesús, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Entonces Jesús entendía que él había venido aquí a la tierra con una misión, pero no solamente eso, sino que dice, así como tú me enviaste, le está diciendo a Dios Padre, yo también los envío. ¿A quiénes? A sus discípulos, a sus seguidores, ¿verdad? Bueno, Jesús lo volvió a repetir en Juan capítulo 20, después de la resurrección, se aparece a sus discípulos. No eran solamente los 12 discípulos, eran los primeros seguidores de Jesús, había un grupo más grande allí. Jesús llega y los saluda y le dice, la paz sea con ustedes. Y luego les dice, como me envió el Padre, ahí vemos otra vez la misión, como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Entonces, así como Él recibió una comisión, nosotros también hemos sido comisionados. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, lo vuelve a repetir. Si será importante que lo repitió varias veces. Antes de ascender a los cielos, en Mateo 28, versículo 18 al 20, reunió otra vez, no solo los 12, ahí había una cantidad considerable de personas que habían creído en Él, la mayoría de ellos galileos. Y dice, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, ahí está la misión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa última parte nos gusta mucho, ¿verdad? El Señor promete que va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, pero a veces omitimos lo que dijo antes, y es que nos dio una misión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Gracias al Señor, esos primeros creyentes en el Señor Jesucristo entendieron esa misión, la captaron y empezaron a cumplir la misión. Si no fuese por lo que ellos hicieron, el Evangelio no hubiese llegado aquí a nosotros todavía. Todavía estuviéramos esperando el Evangelio. O a lo mejor ellos se hubiesen reunido en una casita, muy felices, muy contentos porque conocimos a Cristo. Ay, qué bueno, qué chévere. Y oraban y alababan a Cristo y estuvieran en esa casita todavía. Bueno, obviamente ya no serían ellos. Pero el grupo se hubiese mantenido solo con los que estaban allí, cerquita, sus hijos, bisnietos, tataranietos. Pero el Evangelio estuviera allá todavía. Pero gracias a Dios, ellos entendieron que tenían una misión. Y uno de ellos, el apóstol Pablo, que también captó esa visión para él, dice en Hechos 20:24, dice: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que se me ha encomendado. Una misión es una encomienda que me ha encomendado el Señor Jesús, que es, ¿cuál era su misión? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y él tenía claro que esa era su misión. Gracias a ellos, el Evangelio se extendió por todo el mundo, y él sabía que su vida carecía de sentido si no cumplía esa misión. Por lo tanto, el quinto propósito para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿cuál debe ser? Compartir las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas. Dicho de otra manera, evangelización. Porque la palabra evangelización viene de una palabra en el griego que es la palabra evangelismo. Y esa palabra, que es la misma evangelismo, significa compartir las buenas nuevas, las buenas noticias. Era una palabra, en un principio significaba simplemente compartir cualquier buena noticia. Cuando llegaba alguien, un mensajero de otra ciudad, de otra nación, con una buena noticia, era un evangelista, porque estaba transmitiendo una buena noticia. Bueno, para nosotros la gran comisión es nuestra misión o nuestra comisión. Vamos a repetir el enunciado de este propósito. La gran comisión es tu comisión, pero vamos a personalizarla más bien y vamos a decir: la gran comisión es mi misión. La gran comisión es mi misión. Y la pregunta que nos hacemos todas las semanas con los propósitos: ¿realmente la gran comisión es nuestra comisión? ¿La estamos cumpliendo? ¿Estamos involucrados en ese propósito? ¿Cuántas personas están ahorita o van a estar en el cielo gracias a que nosotros le compartimos el mensaje, el buen mensaje, la buena noticia del Evangelio? ¿Cuántas personas nos van a dar la bienvenida cuando lleguemos allá al cielo y nos van a decir: gracias porque me compartiste la buena noticia del Evangelio? Yo le quiero invitar a que esta mañana pensemos en eso, en que Dios nos ha dado el privilegio de ser portavoces de sus buenas noticias. Jesús lo dijo en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Antes de ascender a los cielos también dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que tenían que esperar algo antes de cumplir la misión. ¿Qué tenían que esperar ellos?
Recuerdan, tenían que esperar la manifestación del Espíritu Santo. ¿Ya sucedió eso? Ya sucedió, ya no hay que esperar. Él les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, con ustedes van a recibir ¿qué? Poder. ¿Recibimos ya nosotros el Espíritu Santo? Si ya recibimos el Espíritu Santo, entonces ya tenemos el poder. ¿El poder para qué? Para ser testigos. Y hay una frase interesante aquí en esta versión, en la nueva versión internacional, que por muchos años en la Reina Valera no se notaba tanto, es que hemos recibido poder para ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, ahí hay 3 grupos de personas: Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y quién es mi Jerusalén? Las personas más cercanas. Jerusalén son las personas más cercanas. Luego dice Judea y Samaria. ¿Quién es Judea y Samaria? Las personas cercanas pero distintas. Acuérdense que cuando Jesús dijo eso, la mayoría de los que estaban allí eran galileos. Y el Señor les dice que tenían que llevar el evangelio en Jerusalén, que era donde ellos estaban, las personas más cercanas. Pero también tenían que llevar el evangelio a toda Judea, que no era su región, porque la mayoría de ellos eran galileos, pero también a los samaritanos, que era la nación o el pueblo que ellos consideraban enemigos, pero a ellos también tenían que llevarle el mensaje del evangelio. Y dice después, hasta los confines de la tierra. Y un problema que muchos creyentes han tenido es pensar que hasta que no lleguemos a Jerusalén, no podemos salir a otros lugares. Y hay personas que dicen, no, pero hay tanta necesidad aquí a nuestro alrededor que para qué vamos a ir a otro lugar. Pero lo que les mencionaba hace un momento, en el idioma original, Hechos 1:8 dice que tenemos que ser testigos. En griego dice ente. Ente son 2 partículas que quiere decir en o tanto en. Tanto en. Es decir, al mismo tiempo, simultáneamente en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que ser según Hechos 1:8? Tenemos que ser testigos, no abogados. A veces actuamos como abogados de Cristo. Nosotros no somos abogados, somos testigos. ¿Y dónde tenemos que ser testigos? En todo lugar, no hay límites. No hay límite en las personas cercanas pero distintas, y las demás personas. ¿Cómo saber si estamos cumpliendo la misión? Bueno, en esta mañana voy a invitarles a pensar en estos 3 grupos de personas. Cumplir la misión, en primer lugar, significa compartir con las personas de mi círculo. Podemos llamarle al primer grupo de personas, las personas de mi círculo. ¿Quiénes son las personas de mi círculo? Usted no las conoce porque son de mi círculo. Pero ¿cuáles son las personas de su círculo? Son las personas cercanas a usted. Y a esas personas tenemos el deber de compartirle el evangelio. Es la misión que hemos recibido. Hubo un hombre que recibió un milagro de Jesús y quiso irse con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Esa historia la encontramos en Lucas, capítulo 8, versículo 39. Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. El hombre quería seguir a Jesús, quería irse con él. Pero Jesús le dio una comisión. Anda a tu casa y anda a los tuyos. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Obedeció y compartió lo que Jesús había hecho por él. Y la gente lo escuchó. Mis hermanos, tenemos que ser creativos. Tenemos que buscar las maneras. Pero estamos obligados a cumplir
esa misión, tenemos que buscar oportunidades para ser testigos. Y ser testigos no es otra cosa que compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y saben, no es muy difícil. No es muy difícil porque a menudo lo hacemos. Yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, cuando prueban una medicina y la medicina les cae bien y consiguen a otra persona que está enferma, ¿qué le dicen? Yo tomé tal cosa y me curó, me cayó bien. Si me funcionó, comparto con otras personas. He escuchado a personas recomendando productos de limpieza. Tú sabes que es bueno para esa mancha. Yo tenía esa mancha y compré tal cosa o hice una mezcla de esto con lo otro y saqué la mancha de la cocina, ¿verdad? Muy difícil hacer eso. Está hablando de su experiencia. Lo he escuchado hablar de otras personas, de una gran amistad. Oye, yo soy amigo de fulanito de tal y fulanito de tal o fulanita de tal es una tremenda persona que me escucha, que yo hablo con él, etcétera, etcétera. Lo he escuchado hablando de médicos. Yo fui un médico y yo recuerdo hace muchos años al doctor tal, porque ese doctor yo fui con una cosa que nadie me podía solucionar y él me ayudó. Pero no sé por qué nos cuesta hacer lo mismo con el Señor Jesús. Porque es lo mismo. Es compartir lo que Jesús hizo en nosotros. Decirle a otros lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nosotros. ¿Por qué es tan difícil? Me atrevería a decir, y cuidado si en algunos casos es que todavía Dios no ha hecho nada, porque si tú no tienes nada que compartir es porque Dios no ha hecho nada. Pero si Dios ha hecho algo en ti, si Dios ha hecho algo en mí, yo puedo compartirlo con otras personas. Eso es dar testimonio. Eso, usted no va a obligar a nadie a que crea. Usted no va a obligarlo a cambiar de religión. Usted solamente va a compartir lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo ha hecho en usted. El problema es que a veces no queremos actuar como testigos, sino como abogados. Queremos convencer, queremos refutar y terminamos peleando. Y eso no es lo que el Señor quiere. En ninguna parte de la Escritura Dios dijo eso. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Y hay una frase que destaco allí: estén siempre preparados. ¿Cuántos de nosotros estamos siempre preparados para compartir el Evangelio? Tenemos, aunque sea un folleto, aunque sea un tratado, aunque sea un texto bíblico ahí a la mano para cualquier oportunidad que tengamos. Miren cómo lo dice ese mismo versículo en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo lo traduce. Dice: si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. Y lamentablemente, a veces fallamos en dos cosas. A veces no estamos ni preparados y a veces no lo hacemos con humildad y con respeto. Y este versículo nos insta, nos llama a estar preparados, a tener un plan. ¿Qué hago yo si me preguntan acerca de mi fe en Jesucristo? Ya tener preparado, ¿qué voy a decir? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Qué ha hecho Jesucristo en mi vida? Y tengo que estar también preparado para hacerlo con respeto, con humildad, solamente dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso es ir en sintonía con lo que el Señor quiere, porque Él nos dio esa misión, Él nos dio esa comisión, porque como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor tiene paciencia, dice, con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor quiere que todos, y especialmente aquellas personas de nuestro círculo, se arrepientan. Y no deberíamos hacer acepciones de personas. A veces hacemos acepción de personas. No deberíamos hacer acepción de personas. Cualquier persona en nuestro círculo, yo puedo aprovechar una oportunidad o crear una oportunidad para compartir el Evangelio. Me gusta mucho el testimonio de un hermano
de una iglesia que pastoreé hace años atrás. Él era gerente en Cantebé y tenía una subalterna a él, ni siquiera era alguien igual en la gerencia, no, era creo, si mal no recuerdo, su secretaria o su asistente, pero un día le pidió una cita para hablar con él y tal vez él pensaba que le iba a pedir un aumento o le iba a hacer una solicitud de trabajo o algo así por el estilo, pero la señora fue con un plan, compartirle el mensaje del evangelio a ese señor, a su jefe. ¿Y qué creen? El jefe tomó su decisión por Cristo y se convirtió en un creyente fiel hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque alguien tomó la iniciativa, fue con un plan y fue y le compartió el mensaje del evangelio. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, cumplir la misión significa animarme a alcanzar a otros fuera de mi medio. Aquí la cosa se va poniendo un poquito más difícil, pero también tengo la responsabilidad. ¿Quiénes son? Personas diferentes, personas tal vez de otro trasfondo, de otro nivel socioeconómico, de otro idioma, de otro estatus social, de otro tipo de educación, pero Jesús nos mandó a ser testigos, tanto a los cercanos como a aquellos que son diferentes a mí. Y tengo que también pedirle al Señor creatividad para alcanzarlo. Primera a los Corintios 9:22, un versículo que muchas veces he visto que ha sido mal interpretado. Pablo dice: entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Y algunas personas han utilizado este texto para decir que yo tengo que transformarme o parecerme a las personas del mundo para poderle llegar con el mensaje del evangelio y vestirme como ellos y hablar como ellos y hacerme tatuajes y cosas para yo parecerme a ellos para entonces poder llevarles el mensaje del evangelio. Pero no creo que eso fue lo que el apóstol Pablo quiso decir allí. Miren cómo traduce ese texto la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. Dice: cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible por salvar a algunos. Ahí Pablo está hablando de personas diferentes a él. ¿Y qué hace él con las personas, o qué hacía él con las personas diferentes a él? Trataba de encontrar un punto en común. Trataba de encontrar algo un punto de unión para poder compartir el mensaje del evangelio. Trataba de entenderlos, trataba de ponerse en su lugar. Y a veces nos cuesta eso cuando compartimos el mensaje del evangelio con otras personas. Se nos olvida que hace unos cuantos años atrás nosotros tampoco queríamos creer. Tal vez nosotros también éramos rebeldes. Tal vez nosotros no creíamos o nos daba temor tomar el paso de seguir a Cristo. Entonces es tratar de hacer lo posible de ponerme en el lugar de esa persona, encontrar ese punto en común y utilizar eso como una oportunidad para compartir el mensaje del evangelio. Y dice: hago todo lo posible, dice Pablo, para salvar a algunos. Todo lo que esté a nuestro alcance. Porque no somos nosotros los que salvamos. ¿Quién es el que salva? Es el Señor. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tratar de compartir nuestro testimonio y hacerlo de la mejor manera posible y orar mucho para que sea el Espíritu Santo quien convenza a esa persona, porque el nuevo nacimiento es un milagro. El nuevo nacimiento no es algo de que usted va a hablar con alguien y simplemente por lo que usted le dijo, ¡pum!, va a cambiar de opinión. Y por eso a veces para algunos es más fácil simplemente invitar personas a la iglesia. Y como yo les he dicho, la Biblia no dice invita personas a la iglesia. La Biblia dice comparte el mensaje del evangelio. Estamos llamados a compartir el mensaje del evangelio. Y cuando ponemos eso en manos del Señor, el Espíritu Santo hace la obra del nuevo nacimiento. Y ahí sí la persona va a sentir esa necesidad de buscar más del Señor. Amén. La tercera manera que podemos
evaluar si estamos cumpliendo con la misión, es que nos debe importar todo el mundo. Usualmente cuando leemos todas las naciones, hasta los confines de la tierra, pensamos que eso es solamente con los pastores, con los misioneros. Eso no tiene que ver con nosotros, porque nosotros no vamos a viajar por todo el mundo a compartir el Evangelio. Pero déjeme decirle que eso también es para nosotros. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. No se lo dijo solamente a Pedro, no se lo dijo solamente a Pablo, no se lo dijo solamente a los líderes de la iglesia. Es más, en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que los apóstoles al principio se quedaron en Jerusalén y quienes salieron fueron otros creyentes. Y por donde iban llevando el mensaje del Evangelio. Entonces, el hecho de que Dios nos llama a todas las naciones implica que yo tengo que estar dispuesto, si me toca ir, si me toca salir, ir a cualquier lugar y donde yo vaya, ser un testigo del Señor. Y si yo no puedo ser, debería apoyar a los que lo están haciendo, porque sí hay personas que están saliendo, que están yendo, y yo puedo orar por ellos, aquellas personas que están muchas veces arriesgando su vida para compartir el mensaje del Evangelio en otros lugares. Yo tengo que tomarme un tiempo para orar por ellos, ya que yo no puedo ir, y ellos sí. Oremos por ellos. Si hay la posibilidad también de contribuir para que ellos puedan ir, para que ellos puedan estar, son maneras que yo demuestro que me importa que todas las naciones conozcan el mensaje del Evangelio. Hay algo, el problema que yo tengo, un problema que yo he tenido desde hace muchos años con muchos creyentes que salieron de nuestras iglesias en Venezuela con motivo de la diáspora. Cuando empezaron a salir tantas personas, yo me imaginé que muchas personas donde fueran iban a ser testigos del Señor y iban a compartir el mensaje del Evangelio donde fuera. Y me he llevado la sorpresa en muchas iglesias de saber de personas que se fueron a otros lugares. No, es que aquí no hay iglesia. No estoy yendo a ningún lugar porque aquí no hay iglesia. Y entonces, ¿dónde queda la gran comisión? ¿Dónde queda el hecho de que somos llamados a ser testigos a otras personas? Entonces, si no hay iglesia, tenemos una tremenda oportunidad para compartir el Evangelio con otras personas y comenzar una obra nueva. Pero mucha gente no lo hizo. Mucha gente no lo hizo. Conocí un pastor que en plena época donde mucha gente se le estaba yendo de la iglesia por motivo de la diáspora, él empezó a hacer eso. Cada domingo, cada familia que se iba de la iglesia decía: vamos a orar porque los vamos a mandar como misioneros. ¿A dónde se van? No, nos vamos a España. Bueno, ustedes van a España con una misión y allá van a comenzar una obra. Y así lo fue haciendo con varias personas que se fueron. No sé si le dio resultado, pero el tema es que donde quiera que vayamos, estamos llamados a ser testigos. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 18 al 20, Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice más adelante: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esa debe ser nuestra misión, ser embajadores de Cristo, donde quiera que vayamos. Un embajador es alguien que mandan a un lugar a representar a ese país. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Debemos ser representantes de Él, donde quiera que vayamos. Ese es el nivel de entrega que el Señor quiere para nosotros. Dice 2 Corintios 5, 18 esa no es la cita. Pero dice la palabra, como dijo Jesús, escrito está, porque no tengo la cita bíblica aquí. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Entonces, el nivel de compromiso que el Señor quiere con nosotros es: ¿cuántos de nosotros estamos perdiendo nuestra vida, entre comillas, por causa del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo nuestra vida
por causa del Evangelio. Porque el que pierda su vida por causa del Evangelio, dice, la salvará. Nuestra oración debería ser lo que dice el salmista en el Salmo 67, los versos 1 y 2. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el versículo 2 dice, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Dios tenga piedad de nosotros y nos ayude a ser instrumentos para que todas las naciones, como dice el Salmo 67, puedan conocer el Evangelio, puedan conocer la salvación que viene de Cristo. Amén. Entonces, fuimos hechos, como ya lo dijimos, para una misión. Y este es el último propósito de esta serie. Pero debemos estar viviendo una vida cumpliendo los 5 propósitos. Cuando entendemos para qué estamos aquí en la tierra y nos enfocamos en esas 5 cosas, en hacer 5 cosas, te aseguro que tu vida va a adquirir mayor sentido, porque tiene propósito. Lamentablemente en la vida hay muchas distracciones, hay muchas cosas que nos distraen de los propósitos que Dios quiere para nosotros. Y el desafío para nosotros durante estos 40 días es que al final digamos, Señor, yo quiero vivir una vida conforme a tus propósitos. El autor del libro Una vida con propósito dice que su versículo de ministerio es Hechos 13:36, donde dice que David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Y yo me pregunto, ¿de cuántos de nosotros se podrá decir esto? ¿De cuántos de nosotros se podrá decir, fulanito de tal, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió? Después que cumplió el propósito, murió. En otras palabras, lo único que se necesita para cumplir el propósito de Dios es estar vivo. Entonces no importa la edad que tengamos, porque todavía antes de morir tenemos oportunidad de seguir cumpliendo los propósitos de Dios. Pero Dios quiere que al día de morir, al día de partir a la presencia del Señor e irnos de esta tierra, podamos irnos con la confianza de que vivimos una vida conforme al propósito de Dios. Porque en el cielo, dice el autor del libro, hay 2 cosas que no vamos a poder hacer en el cielo: ni pecar, ni evangelizar, porque ya para qué. Aprovechemos para hacerlo aquí, predicar el evangelio. Aprovechemos para hacerlo aquí. En el cielo ya no vamos a poder hacerlo. Y podemos decir, me gustó mucho esto que leí allí, podemos decir como Moisés. Moisés dijo, ¿quién? ¿Yo? O podemos decir como Jonás, que Jonás dijo, yo no. O podemos decir como Abacú, ¿por qué a mí? O podemos decir como Isaías, envíame a mí. Deberíamos decir como Isaías, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y como decíamos la semana pasada, 2 palabras peligrosas: úsame, Señor. Esa debe ser nuestra petición al Señor, pero debemos estar preparados para cómo Dios nos quiera usar. Amén. Les invito allí donde están a inclinar nuestros rostros y a pensar en ese 5.º propósito y en qué podemos hacer para seguir haciéndolo, para mejorar nuestra manera de ser testigos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, por el desafío que nos das de ser testigos tuyos, pero que también es un privilegio muy grande, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de testimonio a las personas que están cerca de nosotros, a las personas que están cerca de nosotros, pero tal vez son diferentes a nosotros. Y ayúdanos, Señor, también a ser instrumentos para compartir tu palabra y para ser testigos tuyos a otras naciones, hasta los confines de la tierra.
Danos la sabiduría, la creatividad y la confianza en ti, Señor, y la valentía y el denuedo para hacerlo, Dios. Para que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, podamos tener la satisfacción de encontrar allá personas que llegaron a ti gracias al testimonio que le dimos. Ayúdanos en esta semana con las lecturas relacionadas con este propósito, a profundizar y afianzar este propósito en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga.